Bien, esa cita se leyó durante o antes de la alabanza. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido de nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Es una forma de saludar. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Hasta ahí. Qué increíble evento. Previo a esto, Jesús obviamente había muerto, crucificado, sepultado, y al tercer día, como Él prometió, dicen las Escrituras, que ya estaba escrito, profetizado, que Él se levantaría de los muertos. En los días previos a la resurrección había mucha tristeza. De hecho, Jesús habló con sus discípulos y cuando les avisó de estas cosas, les dijo: ahora que les he dicho esto, ustedes están tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y me encanta el hecho de que el Señor Jesús escogió a mujeres como las primeras testigos de su resurrección. Y es importante ver esto porque antes el testimonio de las mujeres no tenía ningún valor, lo que dijeran ellas, pero aquí Jesús reivindica el valor de las mujeres y las pone como testigos de la resurrección para que vayan. Por eso dice que con temor y gozo, porque sabían que su testimonio probablemente no iba a ser validado por ser mujeres. Así que, chicas, que nadie les diga que ustedes son de segunda mano. Jesús les ama y están en el mismo nivel de la gracia a los ojos de Dios que los hombres, ¿de acuerdo? Así que den un aplauso al Señor. Ustedes, mujeres, son llamadas también a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Él se levantó de la muerte con poder, está escrito. Y la realidad es esta: que cuando alguien dice yo sé que Jesús está vivo porque lo siento en mi corazón, ese no es el mejor argumento para demostrar la resurrección del Señor. El argumento más poderoso para testificar de la resurrección es su tumba vacía. Todos los demás filósofos, pensadores y grandes hombres que han sido tenidos en alta estima, están sus huesos, están sus ahí, los restos de sus cuerpos están ahí todavía. Usted puede ir a la tumba donde fue puesto Jesús y está vacío. Muchas cosas que usted podría estarse preguntando acerca de la veracidad de este hecho. Y denme mi presentación. Pablo el apóstol, quien no caminó esos 3 años y medio con Jesús, está en el capítulo 15 describiendo, de Primera de Corintios, está describiendo qué es el evangelio. Dijo: este es el evangelio que les hemos predicado y que ustedes han creído. El evangelio, las buenas noticias, es que Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos y se levantó al tercer día según las Escrituras, es decir, según lo profetizado anteriormente. Dice: y hay testigos de ello.
Posteriormente, más adelante, habla, debido a que la gente tenía dudas sobre la resurrección, no la resurrección necesariamente de Cristo, sino la resurrección de todos los demás que habían creído. Decían que no iba a haber resurrección de los que han creído. Y Pablo escribe, y si Cristo no ha resucitado, vamos a leer toda esta porción, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Ahora veamos estos argumentos que el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, está escribiendo para todas las generaciones posteriores a él. Él dice, si Cristo no resucitó, no sirve de nada predicar de su resurrección. A lo largo de la historia ha habido grandes hombres, pensadores, filósofos, aparentemente iluminados, Buda y muchos de esos, que han enseñado cosas extraordinarias, y sus discípulos siguen hasta hoy predicando sus enseñanzas. Predican de sus maestros, los cuales murieron. La realidad es que al final del tiempo ellos se van a dar cuenta que todo lo que creyeron acerca de esas enseñanzas no tiene absolutamente ningún valor a los ojos de Dios. Sus maestros murieron, perecieron y están enterrados. Ahora, si Jesús no resucitó, ¿qué valor tendría que predicáramos acerca de un muerto? De las enseñanzas de un muerto. No tendría absolutamente ningún valor predicar de las enseñanzas de alguien que dijo cosas extraordinarias y finalmente murió. De hecho, aquellos que predican a Buda y todos esos seres, Confucio, al menos admiten que sus maestros murieron. Pero nosotros los que predicamos a un Cristo resucitado, si Cristo no resucitó, seríamos las personas más ridículas de este planeta, porque estaríamos afirmando algo que no fue cierto. ¿Me está comprendiendo el asunto? Seríamos dignos de lástima estar predicando de algo que no fue cierto. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó. A mí me llena de emoción ver la historia de la iglesia y ver cómo a lo largo de 2000 años Dios ha levantado hombres y mujeres, pastores, evangelistas, profetas, misioneros. Los ha llamado a hombres y mujeres fieles a predicar que verdaderamente Cristo resucitó. Porque si no resucitó, ¿quién está levantando a estos hombres y a estas mujeres que están proclamando generación tras generación con una convicción y con un fuego en su corazón que aquel que murió en la cruz verdaderamente está vivo? ¿Qué les ha movido a estas personas a predicar que Cristo resucitó? Ahora, cuando tú ves a los apóstoles, cuando ves a esta primera generación de cristianos y los ves morir por causa de afirmar que Jesús ha resucitado, murieron aserrados, murieron quemados en aceite, murieron en hogueras, murieron crucificados, murieron devorados por leones, solamente por afirmar no que Cristo había solamente muerto, sino que se había levantado.
Ellos podrían haber salvado su vida y prolongar un poco más su existencia en la tierra si tan solo hubieran dicho: alto, alto, alto. Es cierto, Jesús no resucitó, y hubieran vivido unos cuantos años más. Pero ellos rechazaron eso y aceptaron el sufrimiento, los padecimientos, por afirmar que Jesús había resucitado. Y a lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han dado su vida, han sido despedazados, han sido atormentados, tratando de convencerlos que renuncien a la verdad de que Jesús, el Cristo, fue levantado por Dios al tercer día. Él está vivo, Dios lo resucitó, y Dios ha puesto testigos que predican a lo largo de los años este mismo mensaje que no ha cambiado: que Jesús, el Hijo de Dios, murió por los pecadores y al tercer día se levantó de los muertos. Nuestro Dios está vivo, amén. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, lo que hemos llegado a creer, nuestra fe, es un engaño, es inútil, no sirve para nada. Si Cristo no ha resucitado, no sirve de nada creer. Volviendo, todos los filósofos hablaron cosas extraordinarias, impresionantes, y hay registros de todas sus enseñanzas. No tiene ningún valor si esos maestros, sus restos están todavía con nosotros. La verdad es que creer en los unicornios, en las hadas madrinas, o en Pancho Villa y todo lo que él hizo, tendría el mismo valor que creer en las enseñanzas de Jesús si él no hubiese resucitado. No sirve de nada creer en las enseñanzas de alguien que dijo cosas extraordinarias, murió y no se sabe realmente qué pasó después de su muerte. La realidad es que Jesús caminó aquí en la tierra y enseñó cosas extraordinarias, que cualquiera que lo escucha diría que está demente o está hambriento de atención. Las cosas que Jesús dijo son impresionantes. La exigencia de ser amado más que a nuestros padres o nuestro cónyuge, nuestros hijos, o más que a la vida o más que a las cosas, es cosa en verdad de alguien que podría considerarse lunático. El que Él prometiera el perdón de todos los pecados, el que Él prometiera que un día Él estaría como el juez de vivos y muertos, juzgando a millones y millones, y que vendrían ante Él para determinar el destino eterno. Eso en boca de Buda se oiría muy bien, porque Buda obviamente no resucitó. No tiene absolutamente ningún valor cada palabra de Jesús si Él no hubiese resucitado. Pero aquí te va lo interesante, y es que Él sí resucitó, y todas y cada una de las declaraciones, las exigencias y las promesas que Él habló fueron constatadas como su palabra de autoridad por el sello inviolable de su resurrección. Él, al resucitar de los muertos, demostró que todo lo que había dicho era verdad. Es verdad que Él es digno de ser amado más que cualquier posesión en la tierra. Es verdad que Él un día va a volver y va a juzgar a vivos y muertos. Es verdad que un día Él va a regresar en poder, porque Él murió y venció como un cordero en la cruz por los que habría de salvar, pero se levantó de la muerte como un león. Venció para nunca más morir, y se sentó a la diestra del Padre como un rey, el Rey de gloria que vendrá por su iglesia. Por favor, dale un aplauso a Él. Él validó con su resurrección todo lo que Él dijo. Absolutamente cada palabra puede ser probada, porque Él se levantó de los muertos. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, los que testificamos de ello seríamos hallados mentirosos. Decir un falso testimonio de una persona, decir una mentira de alguien, es algo muy dañino, dañar la reputación.
Pero dañar la reputación de Dios es la cosa más espantosa que alguien puede hacer. Decir que Dios dijo o que hizo algo que no dijo y que no hizo es una ofensa sumamente grave. Decir que Dios resucitó a Jesús y no fue cierto que lo resucitó, Dios se sentiría profundamente ofendido porque sería tratado como un mentiroso. Y si alguien es tratado como un mentiroso, es decir, Dios, entonces no es Dios. Y si Él no lo resucitó, Él no tiene absolutamente ningún poder sobre la muerte. Y aquellos que testifican que Jesús resucitó, obviamente son hallados mentirosos. Pero la verdad es esta, es que Él resucitó. Y todos los testigos, todos aquellos creyentes a lo largo de la historia se han parado con valentía para decir que verdaderamente Jesús resucitó. Las millones de vidas restauradas, las millones de vidas transformadas por haber creído en Jesucristo son una prueba empírica de que Él tiene el poder para transformar vidas. Ellos y nosotros nos paramos delante de quien sea y podemos decir: yo soy testigo de que Jesús está vivo, de que Jesús no solamente se levantó de los muertos y luego vivió un tiempo más y murió, no, se levantó con poder y tiene poder para transformar vidas, para cambiar las vidas, para cambiar los corazones y el destino eterno de todos aquellos que ponen su fe, su confianza en Él. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Amén. Eres testigo de la resurrección de Jesús. Eres testigo, no que hayas estado ahí, pero que has conocido el poder de la resurrección para cambiar, para transformar las vidas. Ahora, si Cristo no resucitó, dice Pablo, estamos en nuestros pecados y somos deudores y no tenemos la capacidad de pagar por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Si Cristo no resucitó, no han sido perdonados nuestros pecados. Estamos aún endeudados, una deuda impagable. Ahora, déjeme le digo esto: Dios siempre ha afirmado que las consecuencias de nuestros pecados es la muerte física y la muerte eterna. Porque el pecado produce una deuda. El pecado, alguien dijo, produce un déficit en la economía de Dios. Y Dios exige lo que se le debe. La paga del pecado es muerte. Si usted no cree que el pecado produce una consecuencia tan terrible como la muerte, solamente asómese al panteón. Ahí está la evidencia de que los pecados generan muerte física y muerte espiritual. Así que el pecado es algo que está, como he dicho antes, en los huesos, en los tuétanos, en la sangre, en tu genética. Es algo que está más adherido a nosotros que la misma piel. Es algo que nos coloca verdaderamente en una resbaladilla, en un resbaladero, y nos conduce a la sentencia del Dios, que es un juez justo, para recibir la ira justa que merecen nuestros pecados. Eso es lo que hacen los pecados. Nadie puede librarse de las culpas. Absolutamente nadie. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento que hablan sobre la expiación y reconciliación era solamente una pausa para que la ira de Dios se derramara para condenar los pecados. Finalmente esta ira justa se derramaría sobre el verdadero Cordero de Dios. Pero de ahí en más, nadie aparte de Jesús puede experimentar el perdón de sus pecados. Nadie aparte de la fe en Jesús, debo de corregir, puede experimentar el perdón, la limpieza de su conciencia y la paz de saberse reconciliado. Ahora, déjeme le digo algo. Todos merecemos la justicia divina, pero todos necesitamos la misericordia de Dios. Pablo dice: si Jesús no resucitó, no hay perdón de pecados. Si Jesús no resucitó, deberíamos estar temblando porque vamos a enfrentarnos a un Dios airado, a un Dios lleno de furia. Y si Jesús no resucitó, entonces el pago por nuestros pecados falló.
Jesús murió y no sirvió de nada su sacrificio. Y ahorita va a entender por qué. Es sumamente importante. Vuelvo a reiterar esto con esta pregunta. ¿Quién no se ha sentido impotente, desesperado ante la muerte inminente de un ser querido? Bien, el causante de ese terror que se experimenta cuando un pariente que amas está partiendo en agonía, en dolor probablemente, es causa del pecado que mora en los seres humanos. La muerte no fue un plan de Dios. Dios es el autor de la vida, pero la paga del pecado es muerte. La sentencia que se originó a partir de que Adán y Eva fracasaron. Por Adán entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Ahora, usted ha visto esa desesperación, el anhelo de prolongar la existencia de alguien, aún de tus mascotas, porque el pecado alteró absolutamente toda la vida aquí en la tierra, no solamente la vida humana. El que mueran los animales, el que mueran los seres humanos, el que muera todo aquello que originalmente tiene vida, es por causa del pecado y por causa de los pecados. Toda la creación se contaminó, toda la creación está en deuda con Dios. Si Jesús no se levantó de los muertos, la deuda sigue en pie, alguien tiene que pagar. Y Dios sabe que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es, o entregas tu vida para pagar tu deuda en el infierno, o alguien más debe de hacerse responsable por ello. La Escritura dice que Jesús moriría por nuestros pecados. Ahora, es muy sencillo, es muy fácil decir: yo voy a morir para el perdón de pecados de muchos. Cualquiera podría decir esa afirmación, pero sostenerla de tal manera que te garantice que en verdad fue aceptado el pago es otra cosa. Alguien debería de demostrar que después de Jesús murió, nuestra deuda quedó saldada. Alguien debería de decirnos: ya quedó pagada la deuda. Pero si Jesús no resucitó, no hay satisfacción, no hay demostración de que la deuda fue pagada si Jesús no resucitó. Ahora, aquí va algo sumamente importante. Jesús vino como un hombre perfecto, sin pecado. Fue a la cruz. Dice la Escritura que llevó todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra rebelión la cargó Él. Eso dice la Escritura. Fue a la cruz, murió. Y luego fue sepultado. Y luego al tercer día se levantó con un cuerpo glorificado. ¿Y sabes qué pasó con todos tus pecados y mis pecados? Quedaron en la tumba. Se levantó sin ninguno de ellos. Él sí resucitó. Él se levantó con un cuerpo glorificado. Él llevaba toda tu culpa, todos tus pecados. Se levantó con un cuerpo que no puede jamás morir. Todos nuestros pecados quedaron en el olvido, quedaron abandonados en el sepulcro. Y la prueba está que Jesús no puede volver a morir jamás. Él se levantó sin ninguno de tus pecados. Aquí te va una demostración en la Escritura de esto. Es increíble lo que dice ahí. Ponga mucha atención. Dice: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Quiero que entiendan los que no entienden, la palabra justificación es una palabra legal que quiere decir declarado inocente. Ahora la Escritura dice aquí que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. La palabra entregado es una palabra dentro del ámbito legal, que cuando un criminal era hallado culpable, demostrada su culpa, era llevado y entregado a las autoridades y no había posibilidad de escapar del juicio que venía sobre ese criminal. Así que Jesús fue entregado a los romanos,
fue entregado a los sacerdotes, a los religiosos, fue entregado y no había vuelta atrás. Jesús fue llevado ante Pilato y ellos dijeron, si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Amén. Así que Él fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por el mismo Dios, porque a Dios le plació que su Hijo fuese quebrantado. Dios entregó a Jesús como la propiciación por nuestros pecados. Hasta ahí estamos bien. Pero fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, la justificación, según Romanos, dice que es un don gratuito por medio de la redención efectuada por la fe en su sangre. Ahora, ¿por qué aquí dice que es resucitado para nuestra justificación? El siguiente versículo en Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿Por qué Jesús tiene que ser justificado si Él no pecó? Aquí te va. Aguas con esto. El Espíritu Santo te quiere enseñar algo. Jesús fue acusado de blasfemo, de hereje. Jesús fue acusado de criminal, de mentiroso, de satánico, de ser movido por demonios para hacer milagros. Así que la reputación de Jesús quedó verdaderamente mal. Jesús fue llevado a la cruz como un criminal. De hecho, dice la escritura que murió, fue contado entre los malhechores. Aquí está un malhechor, aquí está otro malhechor y acá está otro malhechor. Así que Jesús murió verdaderamente humillado y con la reputación ante la gran mayoría en Israel como un criminal, como un mentiroso. Cuando la escritura dice que Jesús fue justificado en el Espíritu cuando Dios lo resucitó, lo que está diciendo es esto. Dios, al resucitar a Jesús, está diciendo, mi hijo es inocente. Y por eso, por la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Cristo y fue declarado Señor, porque Dios lo levantó de los muertos, declarando públicamente: Jesús es inocente. Yo estoy reivindicando su justicia, yo estoy reivindicando su santidad y su pureza. Jesús nunca pecó, y porque nunca pecó, yo lo levanto de los muertos, porque solamente la muerte puede retener a los que están en pecado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Jesús no pudo ser retenido, Jesús fue justificado. Dios declaró: es inocente, justificado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí te va esto. Todo lo que le ha ocurrido a Jesús es una pequeña fotografía de lo que nos ocurre a nosotros. Es nuestra identidad con Jesús. Él murió en la cruz, nosotros morimos a nuestros pecados. Él se levantó de los muertos, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Él fue justificado, nosotros somos justificados. Fuimos justificados juntamente con Él. Él como un hombre inocente, y nosotros gratuitamente fuimos declarados inocentes por Dios. Dios levantó a Jesús de los muertos, lo justificó, y nos levantó de los muertos a nosotros y nos justificó. Ahora, aquí te va algo bien importante. En su justificación nosotros fuimos justificados. Di conmigo: en su justificación nosotros fuimos justificados, porque Él fue declarado justo, inocente de todas las acusaciones que le hicieron, y nosotros somos justificados en Él. Dale un aplauso si has comprendido esto. Así que Cristo resucitó, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Di conmigo: todos mis pecados han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados porque Cristo resucitó. Ahí dice:
resucitado, ¿para qué? Nuestra justificación. Puedes decirle al que está a tu lado, todos tus pecados han sido perdonados. Así que el hecho es que la resurrección es la demostración. La resurrección es la demostración de que el pago por nuestros pecados fue acepto. La demostración del perdón de nuestros pecados no es solamente es Cristo en la cruz. La demostración de que fuimos perdonados gratuitamente, declarados justos, es que Dios levantó a Jesús de los muertos y lo justificó delante de toda la creación. Y así como Dios declara: mi hijo es justo, mi hijo es inocente, Dios declara de todos los que han creído en Él: ellos son justos, ellos son inocentes, han sido perdonados. Y nadie puede ser condenado dos veces por la misma falta. Fuiste condenado en Jesús y fuiste justificado en Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Amén. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, todos los que se murieron creyendo están perdidos. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira. Por tanto, están siendo condenados eternamente por sus pecados. Para ese entonces ya habían muerto varios cristianos y siguen muriendo cristianos. Piensa, esto es una declaración impresionante. Si la gente en el tiempo que escribió Pablo esto, que ya había muerto por su fe o por cualquier otra cosa, la muerte puede venir por muchas formas, ¿no? Sí, pero si esa gente se murió en esperanza, creyendo en Jesús, y Jesús no resucitó, entonces deben de estar ardiendo en el infierno porque creyeron en una mentira. Si los que han muerto antes que nosotros en estos 2000 años se murieron creyendo en la mentira de la resurrección, entonces están condenados eternamente. ¿Te das cuenta lo delicado que es? Jesús sí resucitó. Jesús sí resucitó. Veamos esto. Pongan mucha atención lo que dice el apóstol Pablo. Él está hablando acerca de la condición de las personas en su naturaleza pecaminosa. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ve esto. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ve la implicación que tiene esta declaración. Antes de que Cristo muriera y resucitara, toda esta gente bajo la ley, esa es parte de la expresión de la maldición de la ley, deberían morir apedreados. Ninguno de estos tenía poder de cambiar su vida a una vida recta. Ninguno de nosotros tiene el poder en sí mismo de cambiar a una vida recta. Piensa en esto. Ellos eran asesinos, ladrones, estafadores, transeros, inmorales, adúlteros, fornicarios. Ellos eran eso, vivían así. Y de no ser por un milagro, ellos son declarados injustos y condenados eternamente por sus pecados, porque no hay poder aparte de Jesucristo para liberar a personas como estas o personas como tú y como yo. Piensa, ellos murieron lavados, murieron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor. Ve, esto es impresionante.
¿cómo ocurrió su transformación? Porque antes de Jesús esa gente era maldecida, porque esa gente no tenía esperanza de ser librada de esos pecados, de ese estilo de vida autodestructivo y destruyendo a los demás. No había poder, solamente lo único que frenaba ese pecado era morir a pedradas, morir apedreados. Pero Jesús viene y Él se pone y recibe las pedradas que estos merecen. Son perdonados, son justificados, son santificados y son sepultados. La pregunta es, ¿cómo podrían ser condenados aquellos que en vida les fue concedido el perdón, la limpieza, la liberación para una vida recta? Porque murieron habiendo creído en el que murió y resucitó. ¿Condenaría a Dios a alguien después de que testificaron con su vida una transformación radical? Que nadie podía, excepto el poder del Cristo resucitado, cambiar. Y ese mismo Cristo resucitado está entre nosotros para cambiar, para liberar, para limpiar, para santificar, para darte una vida nueva, un nuevo comienzo. Eso significa el inicio de la resurrección, dejar todo atrás y ser transformado por el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que da nueva vida a los que ponen su fe en Él. ¿Has visto a aquellos que han partido habiendo estado en su relación con Jesús? ¿Has visto el rostro calmo, la paz inefable de aquellos que mueren en Cristo? ¿Has visto esta paz en sus rostros? Me ha tocado despedir a mucha gente en el lecho de enfermedad, listos para partir al Señor. Su rostro transformado, su rostro lleno de paz. Y también he visto el terror de aquellos que rechazaron la vida, rechazaron a Jesús, se fueron sin Dios, sin esperanza. El que alguien muera de cualquier forma es una tragedia, pero que alguien muera sin haber puesto su confianza en Jesús que murió y resucitó, es la peor tragedia. Porque habiendo pasado de esta vida a la otra, ya no hay más esperanza. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo que Dios te da para que mires a Jesús en la cruz, pero también mires la tumba vacía y sepas que hay una esperanza gloriosa para los que ponen su confianza en Jesús y se arrepienten de sus pecados. Serán lavados, serán santificados, serán justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes están listos para ir a la presencia del Señor con gozo y con paz? Nomás la parte de este lado. ¿Cuántos de ustedes están listos para partir con el Señor? Tienes paz, has sido reconciliado y sabes que has sido lavado, sabes que has sido santificado, sabes que has sido justificado, que ya no eres presa de tus pecados. Dios te ha dado una nueva vida y te ha dado poder para vencer el pecado. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, yo fui un borracho, o yo fui un adúltero, un asesino, un inmoral, un fornicario, un ratero, pero Dios me limpió, me santificó, me ha perdonado, ya no estoy viviendo de esa forma porque Cristo que resucitó ha hecho una obra poderosa en mí? ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Eso es el testimonio de que Cristo está vivo y es poderoso para salvar. Nadie más puede hacer esta obra sino aquel que venció la muerte, el pecado y el diablo. Tenemos un Dios poderoso. Amén. No te estoy invitando a morir tampoco, pero debes de estar listo en todo momento, porque la resurrección de Cristo y la futura resurrección de nosotros regula nuestra conducta aquí en la tierra, porque queremos verlo a Él sin tener nada de que avergonzarnos. Amén. Si Cristo no resucitó, este es mi último punto, no hay esperanza. Si solamente hemos confiado en Cristo para esta vida, somos las personas más miserables y dignas de lástima. Entonces, si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Porque Cristo
hizo unas afirmaciones increíbles. Ese cuerpo que tienes ahí, digan conmigo, este cuerpo glorioso, no tan glorioso, no es todo lo que debe de ser. Este cuerpo está sujeto a enfermedad, está sujeto al dolor, está sujeto todavía a la muerte. Este cuerpo no refleja la gloria que tenía Adán y Eva en un principio. Había una gloria rodeando el cuerpo de Adán y Eva. Cuando pecaron, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, porque había una gloria que les rodeaba. Pero entró el pecado y sus ojos fueron abiertos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces vino la muerte, vino el deterioro, vino la corrupción. El día viene porque Jesús resucitó, porque Jesús se levantó de los muertos, porque Jesús se levantó con un cuerpo glorificado, aunque Él caminó con un cuerpo como el nuestro actualmente, pero sin pecado. Jesús se levantó con un cuerpo espiritual de carne y de hueso, pero glorificado. Jesús se levantó con un cuerpo y se apareció durante 40 días a los discípulos. Ellos estarían encerrados en un cuarto atemorizados y Jesús se aparecería. No era un fantasma. Él dijo, hey, yo no soy un fantasma, tóquenme. Los fantasmas no tienen huesos, no tienen carne. Es más, si no creen, denme un pescado. Y comió. Su cuerpo glorificado podía comer, podía atravesar paredes, teletransportarse en un abrir y cerrar de ojo a la velocidad del pensamiento. Hizo señales delante de sus discípulos a fin de que no dudasen que era Él. Su cuerpo ya no está más sujeto a la muerte. Y Jesús prometió algo. Esto lo aclaro porque mucha gente se conforma con el hecho de que, ok, voy a morir, sí, y voy a ir a la presencia de Dios. Esto es parte de verdad. Pero el plan de Dios no es que nuestro cuerpo solamente se quede, se pulverice, se desintegre, ya nuestro espíritu está ya en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Ese no es el plan de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, aunque es corruptible. La promesa es que porque Cristo resucitó, el día que te mueras, el día que yo me muera, tu cuerpo es como una semilla. Va a ser plantado y las semillas tienen que morir para que den fruto. Ese cuerpo está sujeto al pecado, en alguna manera está contaminado tu cuerpo y mi cuerpo. Ahora tenemos las primicias del Espíritu Santo. Los que creímos en Cristo fuimos resucitados, tenemos comunión con Dios, lo cual antes no era, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido de la muerte. Los cristianos tenemos que morir, la mayoría, a fin de este cuerpo de muerte sea destruido. Y este cuerpo de muerte va a ser resucitado. Va a ser resucitado cuando Cristo vuelva, porque va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Va a volver, y los que hayan muerto en Cristo, sus cuerpos van a ser levantados del sepulcro con cuerpos exactamente igual como el de Jesús cuando resucitó. Y los que estemos vivos en ese momento, nuestros cuerpos igualmente serán transformados en cuerpos gloriosos. Déjame te digo algo muy esperanzador. Este cuerpo está sujeto a las amputaciones de miembros. Personas que nacieron con deformación genética. Este cuerpo está sujeto al dolor, a la enfermedad, fracturas, distintas aflicciones que son a causa de la presencia del pecado. Pero el cuerpo resucitado, si tú naciste ciego aquí de este lado de la eternidad,
cuando Cristo venga y resucite tu cuerpo. Tú tendrás ojos. Si a alguien le fueron amputadas las piernas, cuando Cristo venga, tendrá sus dos piernas, sus dos manos. Si alguien era ciego, sordo, mudo y puso su fe en Jesús, será restaurado absolutamente. Una vida poderosa, inmortal, libre de la influencia del pecado, libre de la influencia de Satanás, libre de la influencia del dolor, del llanto y de la tristeza. Serán cuerpos verdaderamente sorprendentes, con facultades que jamás hemos experimentado. Si Cristo no resucitó y si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, no tiene sentido ni propósito la vida si no hay resurrección. Tu cuerpo es importante. Tu cuerpo y tu espíritu son importantes, y lo que haces con tu cuerpo es importante, porque vas a dar cuenta a Dios por lo que haces con tu cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a resucitar tu cuerpo mortal y lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. ¿No es maravillosa esta promesa? Tenemos una esperanza gloriosa de jamás morir, jamás volver a padecer lo que sufrimos aquí en la tierra. Y Dios es poderoso, que si te incineraron, te quemaron, te hicieron pedazos, te echaron ácido y te destruyeron, Dios solamente necesita una partícula de DNA para regenerar un cuerpo glorioso. Para Él no es ningún problema. Él es el autor de la vida, no de la muerte. Y aquel día se dirá: muerte, ¿dónde está tu muerte? Ya no habrá más muerte, porque el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. La muerte no es ningún compa, no es ningún amigo, es un enemigo que fue vencido. El primer golpe fue asestado en la cruz del Calvario, pero cuando Él venga, la muerte va a ser absorbida por la inmortalidad, y tú y yo vamos a ser sorprendidos cuando veamos nuestros cuerpos glorificados. Vamos a poder decir: Adán y Eva tendrían envidia de lo que nosotros estamos disfrutando ahora, cuerpos glorificados. Ya sé, algunos dicen: ¿y si estaba gordito aquí en la tierra? ¿Y si estaba muy flaco? Lo que sea. Vas a resucitar con el cuerpo que tenía Jesús, aproximadamente de la edad de Jesús. Pero por lo pronto, santifica tu cuerpo, purifica tu cuerpo, limpia tu cuerpo, cuida tu cuerpo, porque con el cuerpo que te mueras seguramente vas a resucitar. Vamos a tener cuerpos gorditos resucitados. Cada quien va a escoger. Ahora, aquí hay algo bien importante. Esto lo diré porque algunos se asustan con esto. ¿Cuándo va a ocurrir este momento que Jesús garantizó que ocurriría? Dice el apóstol Pablo: y en el final toque de trompeta, Cristo aparecerá, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuál es la final trompeta? Muchos se levantan y a ver si se oye la trompeta en el cielo. Pablo está tomando una figura militar para explicarnos qué es esto de la primera trompeta. Los primeros lectores sabían eso. Es algo militar cuando había una campaña, es decir, militar. Todos los soldados tenían sus casas de campaña en el campo en donde iban a llevar a cabo sus operaciones de guerra. La primer trompeta que escuchaba era para levantar las casas de campaña, sacudirlas, doblarlas, prepararse. La segunda trompeta era para alinearse, para ponerse en línea, para formarse. Y la tercera final trompeta era para marchar. Así que estamos en el tiempo de preparación. Estamos sacudiéndole el polvo a las casas de campaña. Estamos preparándonos para ver al Señor.
Y llega el momento en que Dios nos va a poner en fila y va a decir: listos, tiempo de partir, el cielo se va a abrir, Jesús aparecerá y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y entonces seremos transformados en cuerpos gloriosos y seremos arrebatados en los cielos y nos vamos a encontrar con Jesús para estar para siempre con Él. Y todo esto porque Jesús venció la muerte, Jesús se levantó. Así que tu vida no acaba en la tumba. Tu vida no termina ahí. Ahora, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así que su resurrección fue también para garantizarnos que una gloria mayor que la que tenían Adán y Eva en un principio nos será restituida por la resurrección de los muertos. Jesús dijo esto: vengan los de la alabanza, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? La resurrección no es un añadido más a la fe cristiana. La resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra fe. No es algo extra que se le ocurrió a Dios. Es el sello de la garantía de que Cristo es el Señor. Porque la Escritura dice que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No puedes creer en Jesús sin negar la resurrección. No puedes decir: sí, yo creo que Jesús vino históricamente, pero no creo que resucitó. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor que está en suprema autoridad, y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de las consecuencias de tus pecados, de la consecuencia eterna, del juicio venidero hacia aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Salvo de la potestad de Satanás, librado de las aflicciones que Satanás trae a las vidas de los creyentes, porque son sus esclavos. Salvo de una conciencia culpable. Salvo de la vergüenza de haber fracasado con tu vida. Salvo de la condenación que tu propio corazón te acusa porque sabes que no has vivido una vida digna. Si crees que Jesús es el Señor, es decir, estás convencido que Él es la suprema autoridad, no es un salvador más, y que Dios lo levantó de la muerte para que nunca jamás muriese, y Él está reinando en autoridad. Si eres capaz de creer eso, entonces le vas a invocar, le vas a llamar, vas a clamar a Él para decir: Jesús, sálvame, sálvame de mis pecados, sálvame de la muerte eterna. Yo creo que tú eres el Señor y creo que Dios te levantó de los muertos. Y todo aquel que confíe en Él no será avergonzado, dice la Escritura. Por eso, porque Cristo sí resucitó, predicaremos de su muerte y de su resurrección. Vamos a predicar esto. Todos aquellos que hemos sido llamados no vamos a cesar de predicar que Jesús murió y resucitó. Porque tú necesitas escucharlo. Porque muchas generaciones antes de que Cristo venga necesitan escucharlo. No necesitan otro mensaje. Necesitan el mismo viejo mensaje desde que Cristo pisó la tierra. Necesitan saber que alguien pagó sus deudas y que alguien venció lo invencible. Porque Cristo sí resucitó. Perseveraremos en la fe creyendo todo lo que el Señor nos dijo, viviendo todo lo que el Señor nos dijo y enseñando a otros lo que Jesús nos enseñó. Esa debe de ser nuestra perseverancia en la fe.
porque Jesús sí resucitó, vamos a seguir testificando que Él está vivo y que Él es poderoso para salvar a todos los que se acercan a Dios a través de Él. Vamos a seguir siendo testigos. Nuestra vida grita desesperadamente que hay un Dios que te puede salvar, como nos ha salvado a nosotros, como ha salvado a millones. Y vamos a testificar no solamente con palabras, sino con tu vida cambiada, transformada, y con el respaldo del poder de la resurrección en ti. Yendo a sanar a los leprosos, yendo a libertar a los oprimidos del diablo. Testificar que Cristo resucitado sigue activo y haciendo las mismas obras que hizo cuando caminó aquí en la tierra. Eres testigo de que Cristo está vivo. Y entonces no te queda otra opción más que gozosamente testificar de Él. No te puedes callar acerca de lo que has oído y de lo que has visto. Eres testigo y no tienes otra opción más que testificar. Tienes el privilegio de anunciarle a tu generación y a las generaciones venideras que hace 2000 años vino el Hijo de Dios. Se hizo hombre sin pecado, fue a la cruz, pagó la deuda, se levantó al tercer día y está ofreciendo perdón de pecados a todo aquel que se acerca a Él. Está ofreciendo liberación de la culpa, de la deuda. ¿Por qué? El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz sobre Él. Para todo aquel que cree en Cristo hay perdón de pecados. Tú eres testigo de ello. Porque Cristo sí resucitó, entonces hoy nos sabemos perdonados. Has disfrutado de la dulzura, del gozo, de la certeza de que Dios ha borrado todas tus deudas. ¿O todavía vives miedoso de si en verdad Dios te ha perdonado? Disfrutas de la paz incomparable de saberte perdonado. Disfrutas del gozo de saber que Dios no te culpa de nada. Y esto es porque Jesús murió y se levantó de los muertos. No hay otra manera de ser librado del peso terrible, de la vergüenza de haber hecho de nuestra vida una basura, sino solamente poner la fe en Jesús, que nos amó y nos perdonó todos nuestros pecados y lo testificó resucitando de los muertos. ¿Tienes esa paz de saberte perdonado? ¿Has confesado tus pecados al Señor y los has abandonado? ¿Has experimentado el poder que Dios te da para abandonar todo aquello que te esclaviza? ¿Has experimentado este poder del Cristo resucitado que te capacita para decir no al pecado y vivir una vida gloriosa, libre de la esclavitud de los vicios? Testificamos que Dios perdona los pecados en Cristo Jesús y que nos libra de una conciencia culpable, de una memoria que nos atormente por lo que hemos hecho o dejado de hacer, y nos capacita para vivir una vida que cada vez se parezca más a la de Jesús. ¿Eres testigo de que Dios ha perdonado tus pecados? Si no, necesitas entonces ir a los pies de Jesús y suplicar que la obra de Jesús perfecta en la cruz y su resurrección te sea en alguna manera aplicada a ti, y te levantes del muladar con una vida victoriosa, con una vida gloriosa, y la certeza de que si hoy cae una bomba sobre este lugar, lo único que vas a mirar al abrir tus ojos va a ser el rostro del más perfecto, puro e inocente amor de Dios resplandeciendo sobre ti, porque Él te amó en la cruz y Él quiso perdonarte, porque Cristo sí resucitó.
Sabemos que los que han muerto y que cuando muramos estaremos para siempre con Él y seremos recibidos en misericordia y recibidos en gloria, en un lugar de paz y reposo mientras esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Tienes paz de que si hoy mueres vas a la presencia de Dios? ¿Tienes paz de saber que la resurrección de los muertos, la tuya, será para vida eterna y no de vergüenza y condenación? Para aquellos que han puesto su fe en Jesús, la resurrección y aún la muerte será la experiencia más gloriosa jamás experimentada por ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno que ha pasado por esta tierra. Si has puesto tu fe en Jesús, deja de quejarte de tu cuerpo, deja de quejarte de todo lo que ocurre en tu vida y di: Señor, hay una esperanza para este cuerpo. Hoy no funciona bien, pero va a funcionar. Me vas a dar un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza cuando Cristo vuelva. Una vida victoriosa, no solamente de este lado de la eternidad, sino cuando hayamos sido levantados de la muerte. Cristo ha resucitado y todas estas cosas son verdad. Cristo ha resucitado y aquel que cree esto va a guardar su testimonio intachable hasta la venida de Cristo y va a permanecer en medio de cualquier circunstancia fiel al Señor que le llamó, confiando en el Señor que mora en él a través del Espíritu Santo. Aquel que cree todas estas cosas se purifica a sí mismo para cuando Él venga no tenga que alejarse avergonzado de Jesús, porque el día viene en que Él vendrá por los que son suyos. Los que no son de Él se quedarán aquí porque rechazaron al único que les podía librar de la esclavitud de sus pecados, al único que tiene el poder de librarte de la esclavitud, de sanar tu dolor, tu odio, tu resentimiento, tu vergüenza. Y entonces tendrán que pagar por sus propios pecados en el fuego eterno, no porque hicieron cosas malas, sino porque no aceptaron el rescate de Jesús. El don de Dios es el Hijo para rescatarnos de la ira venidera, de la vanagloria de la vida, de la esclavitud de Satanás. Para aquellos que no han rendido su vida a Jesús, quiero darles unos minutos que reflexionen en esta palabra. ¿Estás experimentando la resurrección del Señor en tu vida o aún sigues muerto, separado de Dios? La única manera es mirar a Jesús, clamar a Él y decirle: Dios, ten piedad, ten misericordia, porque soy pecador, sé propicio a mí. Y Dios ha sido propicio al entregar a su Hijo. Dios, el ofendido, exigía un pago. Y sabes, lo maravilloso del amor del Padre es que Él mismo dio el pago. Él te entregó a su Hijo para que sea el pago, para que sea lo que aplaca la ira de Dios. Que tomes a Jesús, su Hijo, lo ames y te rindas a Él y a su autoridad, porque Él te amó en la cruz. Te dio un precio que jamás nadie te ha dado. Te dio un valor que jamás nadie te ha dado. Si tú desprecias a Jesús, tú eres responsable de su muerte. Pero si recibes a Jesús, entonces la victoria que Él tuvo en la cruz te será dada a ti, te será atribuida a ti, y serás tratado como si nunca hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. Si abrazas a Jesús, si lo recibes con todo lo que Él es y te sometes, vas a ser la persona más bendecida que jamás te hubieras imaginado que eres. Dios
morando en ti, caminando contigo, respirando contigo, hablando a tu vida, enseñándote el camino en el que debes de andar, y sabiéndote amado y perdonado y bendecido, sabiéndote hijo e hija de Dios, solo por una cosa, porque has creído que Jesús murió y que Jesús se levantó de los muertos. A Él sea la gloria, la alabanza, las acciones de gracias. A Él sea la adoración, a Él sea el imperio, a Él sea el dominio por todos los siglos, por siempre y para siempre. Ponte de pie y adoremos al Señor. Levanta tus manos al que murió y resucitó. Él es digno de nuestra adoración.